En la costa de Mollendo emerge majestuoso el castillo Forja, que con el paso del tiempo ha llegado a ser el símbolo distintivo de toda una ciudad. Pero, ¿qué secretos se esconden tras sus imponentes muros? La historia del castillo ha sido objeto de controversias y especulaciones que desafían incluso las fechas de su construcción. En esta odisea histórica exploraremos el legado de 10 propietarios que han dejado su huella en este monumental emblema. Para desentrañar los misterios del castillo Forja debemos remontarnos al pasado y abrir las páginas del libro El castillo Forja y el ferrocarril transcontinental de Mollendo a Buenos Aires, de Guillermo W. Coloma Elías, que en ese momento era subprefecto de Islay en la época en que el gobierno de Manuel Prado adquirió el castillo. Coloma resguardó documentos cruciales para comprender la verdad detrás de este monumento. Antes que la silueta del castillo dominara el horizonte, el peñón o península pertenecía a Enrique Meyer, un destacado empresario alemán que se estableció en Mollendo en 1876. Además fue alcalde del Honorable Consejo Provincial de Islay y agente consular ad honorem de los Estados Unidos en Mollendo. El señor Meyer fue propietario del peñón solamente 5 años, de 1906 a 1911. Su casa era de madera, conocida como Miramar. Se alzaba sobre el peñón y debido a que allí se guardaban explosivos que comercializaba en su empresa, dicha propiedad se le conocía también como el Polvorín o el Polvorín de Meyer, hasta que por problemas financieros en 1911 la Peruvian Corporation Limited compró esta propiedad costera. La Peruvian Corporation Limited, una empresa británica que administraba casi todos los ferrocarriles del Perú,
fue propietaria del Peñón o Península por 12 años, de 1911 a 1923. En 1923, el empresario arequipeño José Miguel Forga Selinger adquirió el Peñón. El empresario gerenció la casa Forga e Hijos, fundada por su padre, la cual exportaba lana, algodón, cuero, coca, cascarilla, etc. También fue alcalde de Arequipa entre los años 1924 y 1926. Forga fue el que transformó el terreno en el icónico castillo bajo la dirección del arquitecto Gerardo Alberto Cornejo Iriarte. El castillo tomó forma entre los años 1924 y 1929, exhibiendo un estilo ecléctico, neogótico y mozárabe. Es un castillo de la época republicana que evoca estilos medievales. A través de la pluma del ingeniero Eduardo Bustamante Ordóñez en 1929, podemos conocer los detalles de esta majestuosa construcción. Construcción de concreto armado, tanto muros como techos, y constaba de 3 niveles. El primer nivel se ubica una sala, el vestíbulo, el comedor, el oratorio, la biblioteca y un salón en forma de media luna. El segundo nivel se ubican los 6 dormitorios, una terraza en forma de media luna y se accedía por una escalera de madera.
El tercer nivel era rematado por una sencilla torre decorada con alamedas, al igual que el segundo nivel. Una claraboya circular ubicada en la cubierta distribuía la luz hacia el centro del edificio. Desde el exterior se aprecia una cornisa que sobresale de la cubierta de la segunda planta y otra que sirve de límite a ambas. Debajo de cada una hay una sucesión de arquillos ciegos apuntados. Es notoria la referencia a la arquitectura medieval. Todos los vanos del primer piso son arcos conopiales. En cambio, en el segundo piso se han empleado arcos trilobulados, apuntados. En ambos casos, estos arcos provienen de la arquitectura islámica y gótica. Los arcos aparecen como elementos individuales, pareados en grupos de 3 e incluso hay una amplia arcada de 15 arcos sobre pilares. En 1931, el señor Forga, abrumado por la crisis económica, se vio obligado a rematar sus bienes en Mollendo y en Arequipa. Perdió la propiedad del castillo y, sumido en tiempos difíciles, encontró refugio trabajando como empleado de correos en Mollendo. En 1934 el destino del castillo tomó un nuevo giro. Doña María Isabel Frisancho y Moreira, viuda de Eguren, que había sido casada con su hermano político, don José Eguren, y Eguren adquirió el edificio, marcando el inicio de una nueva etapa en su historia. Tras el fallecimiento de la señora Frisancho en 1939, el castillo pasó a manos de nuevos dueños. Doña Elena Derteano de Aliaga, hermana natural de la fallecida, se convirtió en la nueva custodia del castillo. Junto a ella, sus sobrinos legítimos, doña María Luisa Frisancho de Ceballos y doña Rosa María Frisancho Román de Chávez, así con sus nuevos sobrinos naturales, doña María Isabel Elisea Frisancho y Lanas del Arco
y don Luis Enrique Frisancho Lanas. Sin embargo, la historia dio otro giro en el primer gobierno del presidente don Manuel Prado en 1942. El Estado peruano adquirió el castillo de los herederos de la señora Frisancho, viuda de Gurren, convirtiéndose en su propietario durante 16 años, desde 1942 hasta 1958. El Estado utilizó el castillo como un estratégico cuartel militar llamado Cuartel El Castillo. En plena Segunda Guerra Mundial, su función era crucial para la defensa del segundo puerto del Perú. En 1958 el gobierno decidió vender la propiedad en una subasta pública. Monseñor José Leonardo Rodríguez Bayón, arzobispo de Arequipa, se convirtió en el nuevo propietario durante 2 años. El castillo fue rebautizado como el Castillo de Montserrat. Sin embargo, en 1960 la propiedad encontró un nuevo hogar al ser vendida a su hermana, doña Rosa Rodríguez Bayón, viuda de San Román. Bajo la propiedad de doña Rosa Rodríguez Bayón, viuda de San Román, el castillo vivió una época de tranquilidad durante 20 años. En 1966 los jardines se transformaron en el monasterio de Carmelitas Descalzas de San José. En 1981, doña Rosa vendió el castillo a la compañía de turismos El Castillo Sociedad de Responsabilidad Limitada, formada por César Bayón Lizares y Carlos Bayón Terán, para llevar a cabo el proyecto El Hotel El Castillo. En el año 1987 el castillo es declarado monumento histórico, pero lamentablemente comienza a sufrir saqueos sistemáticos. En el 2013 el Congreso de la República lo declara de interés y necesidad pública, con la visión de restaurarlo, promocionarlo y ponerlo en valor para el turismo. En el 2014 Calpa Generación S.A. compra la propiedad y la dona a la Municipalidad Provincial de Islay, creándose el Patronato Cultural del Castillo Forga. El historiador Enrique Chávez Jara se convierte en un pilar fundamental para rescatar la historia de este monumento. Tres años después, el gobierno regional de Arequipa, con el apoyo de Terminal Internacional del Sur, TISURSAT, adquieren el terreno colindante, marcando el inicio del proyecto de restauración arquitectónica y puesta en valor del Castillo Forga, cuya ejecución en este momento aún está pendiente, y para sus 100 años, el 2024, se empieza a ejecutar. El Castillo Forga no solo alberga hechos históricos, sino también leyendas y cuentos, como la bruja encantada del castillo, los novios del castillo, la tragedia del carnaval en las fiestas de la Casa Blanca, los fetos de las cuevas subterráneas del castillo, los tapados y tesoros en el interior del castillo, etc., lo cual la convierten en un escenario mágico que aguarda nuevas aventuras por descubrir.